¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Mira cómo sube el cristal. Esto se va a poner feo. Buenos días, amigos suscriptores de YouTube. Vamos a hacer una comparación, o bueno, vamos a reaccionar a una comparación de drop test del Galaxy S23 y el iPhone 15 Pro Max. Vamos a ver aquí este video de PhoneBot que me gusta este man, cómo lo hace, pero veo el Galaxy nuevecito en la foto de la miniatura. Yo quisiera hacer estos exámenes yo mismo, pero en verdad el presupuesto para Latinoamérica no nos alcanza. Yo traté una vez con un Apple Watch y duré como tres meses endeudado por lo que sucedió con ese Apple Watch. Entonces aquí vamos mejor a reaccionar. No puedo comprarlo y hacer la prueba yo. Además, esta gente ya tiene los equipos y todo. No es solamente los teléfonos, sino los equipos para hacer esa prueba. Y vamos a reaccionar dándole full credit. Vayan al video, véanlo y hasta déjenle un like y lo que sea. Pero aquí van a ver mi reacción. Titanium allows the iPhone to be significantly lighter. Él está hablando de titanium. Everything else being equal, less weight translates into less force upon impact. Dice que el titanio ayuda a que el iPhone sea más liviano, que en una prueba de caída. Mientras menos peso hay, menos es el golpe. Aquí están todo lo que usa: 6.8, curve flat, jack flat, titanium versus aluminio. Vamos a ver. Mira la diferencia en el peso: 234 versus 221. Shield on the front compared to the Galaxy's Gorilla Glass Victus 2, and it also has a flat screen on the front compared to the Galaxy's curved display. Exacto, él está punteando the phone comes new concerns, and the iPhone has a couple. The edges of this new phone are a little bit rounded, whereas before they were completely flat. So I kind of feel like it doesn't sit as flush with the frame as it did before, and these bezels on the front are thinner than ever, which could... O sea, dice que los píxeles son mucho más finos y que las curvas del teléfono son como que redondeadas un poco. Puede ser un factor negativo. Well, there's only one way to find out. Vamos a ver. But if you don't want to find out with your okay, promoción to help test how much more impact absorption there is on EcoShock. And with the final 3, prueba 2, 1. 1. Ok, está probando también con un case. Él está probando con un case, ustedes saben, para la promoción. Vamos a ver, esta fue caída en la parte trasera. Uf. Uy, el iPhone hasta salta. Por lo liviano que es, digo yo. Vamos a ver. Backdrop, oh man, the iPhone's rear glass. Oh my God. En la primera caída. Wow. Oh no. Contact here with the cracks spiderwebbing all the way up and across the iPhone. En la primera caída, señores. The Galaxy, while it also cracked, the damage is mostly contained to the bottom left and the top right corners. Both phones have their camera lenses pretty scuffed up, although a lot of that is just concrete debris with it wiping right off. But either way, the result here is clear, with an easy win for the Galaxy. Pero hay una vaina que el Galaxy, yo siento que se le jode la pantalla por dentro con las caídas. El iPhone, eso es lo único que va a tener de malo, que se va a notar más, pero va a tener más tiempo de vida. Vamos a ver. Of course, with the Ultra Bounce case on it, claro, ahí no va a pasar nada. The iPhone still nuevecito. ¡Ay! En la cintura, papá. Uf. Qué golpe. Okay, before we take a deeper look at the results, let's play back that iPhone footage real quick, because it did something I don't think I've ever seen before, with the iPhone's titanium actually creating a little spark as it made contact. But the good news is que salió un poco de chispas. Salieron chispas por el aluminio chocando con el concreto. Despite the theatrics, the titanium itself doesn't look all that bad. In fact, after wiping it off, it looks better than the Galaxy's. El titanium se ve mejor, pero mira el teléfono. Dug into the concrete. But the thing is, with the iPhone, the rear glass is starting to fall apart though, with a big old chunk of glass missing right there at the point of impact. Pero fíjate que ahora vamos a ver el de la pantalla, ¿ves qué pasa con la pantalla frontal? This one could go either way. Both phones still are fully functional, but los dos están funcionando. Has its pros and cons in terms of how it did. So I'm just going to call it a tie in round number 2. Empate en el round número 2. Coño, abusador. Of course, the best result is with the iPhone with the Ultra Bounce. Dios mío. De frente. Ay, Dios, ni saltó el iPhone. No, sí saltó.
Sí salta el iPhone. Wow, so chunks of glass flying everywhere after that face drop. Ok, mucho cristal volando después. Unfortunately, both phones shattered. I was really hoping yo no había visto el iPhone. Yo vi el Galaxy. La primera sorpresa fue del Galaxy. Pero el iPhone también. iPhone 12, where it was actually able to survive these drops, but it doesn't look like that's the case here. I don't know if it's due to the iPhone having slightly rounded edges this time, or if it's due to the thinner bezels, but the iPhone didn't do well at all. With what looks like 2 major points of damage here, with spiderwebbing then going all over the place. The Galaxy, on the other hand, looks even worse, with a bunch of deep cracks going along its edges, which presumably is due to it having a curved display. But the good Exacto, porque el Galaxy es curve, ahí es donde coge todo el golpe. Así yo tengo uno por aquí que tiene los golpes ahí mismo. News is both phones still remain fully Los dos functional. funcionan. Even that in-screen fingerprint scanner on the Galaxy and Face ID on the iPhone. El iPhone funciona, el Face ID, la huella but dactilar. a slight edge for the iPhone in round number 3. And just like you'd expect, the other iPhone Okay, bonus with round. all phones still remaining fully functional, we move on to the bonus round, where we're doing one final drop onto steel, this time to test Va a caer en acero. each phone's shock resistance. A ver la resistencia del choque. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Mira cómo sube el cristal. Jeez, okay, so the iPhone's rear glass seems to do this every year, where as soon as it suffers any kind of damage, it just begins falling apart on subsequent drops. Una vez coge el primer golpe, se continúa deteriorando. Whereas on the Galaxy, it looks mostly the same as it did in the last round. After doing our 15-point inspection, both phones still remain fully functional. Los dos funcionan. The Galaxy still works, despite having a small No, pero para mí el iPhone no ganó, Face ¿no? ID and even that 5x tetraprism lens on the iPhone still seem perfectly fine. Todo so se ve again, bien, a really close pero one. mira por detrás. But because it held up a little bit better round over round, it's a slight edge for the Galaxy in round number 4. Taking a look at the iPhone with the angle on the iPhone flat display in the iPhone took a toll. The slight advantage to the Galaxy in this drop test. Espérate. A bit better than the iPhone did, giving the slight O sea, los dos están bien pegados, pero coño, el iPhone, yo siento que el iPhone perdió muy feo, de verdad. advantage to the Nuevo material, ¿para qué? Galaxy in this drop test. Although both phones took a toll, so I'd definitely consider getting a case if you're worried about an O sea, que compren un case, Anyways, obviamente. that is it for me in this video. Señores, los dos no le fue bien, pero yo, para mí mí el iPhone en la parte de atrás se ve muy horrible. Con la primera caída, muy feo. Ya tú no lo puedes usar, tú tienes miedo de cortarte. Yo quiero ver un mes después, 2 meses después, a ver cuál sigue funcionando, porque yo creo que ahí va a ser determinante probarlo así, cuando ya cogen esos golpes, ver meses después qué se daña primero. Porque a mí, que se me han caído mucho los teléfonos, yo veo que hay daños que vienen después. Díganme qué ustedes piensan en los comentarios de este mismo video. Si el video les gustó, como siempre, una manito arriba. Ganó el Galaxy. Yo creo que sí. Marcianotech cierra sesión.